la primera propiedad periódica que corresponde al radio iónico. Ya. Bueno, en realidad, ¿no es cierto? Pues existen dos definiciones que por supuesto son muy parecidas, ¿no es cierto? En cuanto a esta propiedad del radio atómico. Ya. Una es la que vamos a ver a continuación y otra más bien, ¿no es cierto? Lo analiza desde el punto de vista este, de cuando los átomos están formando parte de una molécula, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí obviamente pues se forma un enlace, pues, y esa definición, esa otra definición de radioatómico, pues, lo relaciona con esto, ¿no es cierto? Con el enlace. Pero en todo caso, pues son dos definiciones muy parecidas, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Ya. Entonces, nosotros vamos a definir, ¿no es cierto?, al radioatómico como la distancia más corta que separa a los núcleos de dos átomos durante una colisión. Esta distancia, ¿no es cierto?, entre los núcleos, esta distancia que está aquí, va a ser el doble del radio atómico. Efectivamente, ¿no es cierto? Si nosotros observamos, pues aquí tenemos el radio atómico de este átomo 1 y el radio atómico del átomo 2. Entonces, es la distancia más corta que separa a los núcleos durante la colisión de dos átomos, ¿no es cierto? Esta distancia es el doble del radio de los átomos. ¿Ya? Así lo vamos a definir nosotros, ¿no? Ya. ¿De qué nomás depende el radio atómico? Depende de varios factores. Uno de ellos es pues justamente de la atracción que exista entre el núcleo y los electrones. Si esta atracción es fuerte, si esta atracción es débil, ¿no es cierto? De otro factor que depende también es de la repulsión que existen entre los electrones. Como hay repulsión, ¿no es cierto? Como que se van alejando estos electrones. Pues y obviamente el radio atómico también como que tiende a hacerse más grande. Ya. El cesio, ¿no es cierto? Pues es el elemento de la tabla periódica que tiene el mayor valor de radio atómico. Y justamente su valor es 2,65 angstroms. En tanto que el helio es el elemento de la tabla periódica que tiene el menor valor de radio atómico. Y justamente su valor corresponde a 0,32 angstroms, ¿no? Ya. Entonces, ¿no es cierto? Si ustedes ubican, pues en este momento, si tienen a la mano una tabla periódica, pueden observar, ¿no es cierto?, que el cesio se encuentra en la parte inferior izquierda, ¿no es cierto?, de la tabla periódica, en tanto que el helio se encuentra en la parte superior derecha de la tabla periódica. Ya. Entonces, en base, ¿no es cierto?, a la ubicación de estos dos elementos en la tabla periódica, pues se deduce fácilmente, ¿no es cierto?, que en un periodo el radio atómico disminuye hacia la derecha, ¿sí? En tanto que en un grupo el radio atómico va a aumentar hacia abajo, ¿ya? El radio atómico, ¿no es cierto?, es una propiedad muy importante porque me permite determinar la facilidad con que un átomo gana o pierde electrones para formar iones, ¿no?
como son valores, ¿no es cierto? Pues son cantidades, son distancias muy, pero muy pequeñas, pues el radio atómico normalmente pues lo vamos a expresar en angstroms. Ya. Eso en cuanto al radio atómico. Ahora veamos el radio iónico. El radio iónico es la distancia aproximada entre el núcleo y el electrón más externo de un ion, ¿no? Ya, entonces, ¿no es cierto? Tenemos pues dos tipos de iones, los aniones y los cationes, ¿verdad? Anión es un ion negativo, cation es un ion positivo. Un anión, ¿no es cierto?, se forma pues porque el elemento neutro ganó electrones y un cation se forma porque este elemento neutro perdió electrones. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Si volvemos a observar, ahí tenemos, ¿no es cierto? En esa gráfica pues tenemos a un elemento neutro, en ese caso tenemos que hablar de un radio atómico, ¿sí? Si este elemento neutro gana uno o varios electrones, pues se forma un anión, ¿no es cierto? Y miren cómo este anión es más grande respecto al átomo neutro. En cambio, si este elemento neutro pierde un electrón o varios electrones, pues forma un catión, ¿sí? Y miren ustedes, ¿no es cierto?, cómo este catión es más pequeño respecto al elemento neutro, justamente porque perdió electrones, ¿no? Se hace más pequeño. En cambio, si es que gana, se hace más grande. Ya. Entonces, como corolario, ¿no es cierto? Mientras más electrones pierde el átomo, más pequeño es el radio iónico y viceversa. Mientras más electrones gana el átomo, más grande es el radio iónico. Asimismo, ¿no es cierto? Por ser pues cantidades, valores o distancias, más bien dicho, muy pequeñas, pues este valor normalmente se lo expresa en angstroms. Ya. Una tercera propiedad periódica se refiere al volumen atómico. Ya. El volumen atómico se define, ¿no es cierto?, como el volumen que es ocupado por un atomogramo de un elemento, considerando a este elemento pues en estado sólido, ¿no? Ya. Siendo así, ¿no es cierto?, pues es fácil deducir que el volumen atómico se determinará mediante esa expresión, dividiendo el peso atómico del elemento, ¿no es cierto?, para la densidad del elemento. Entonces, si es que el peso atómico del elemento está en gramos por átomo-gramo y la densidad del elemento está en gramos sobre centímetro cúbico, el volumen atómico va a tener como unidades centímetros cúbicos por átomo-gramo, que justamente es la definición, ¿no?, de volumen atómico, que se define como el volumen ocupado por un atomogramo de un determinado elemento, ¿no? Ya. Una cuarta propiedad es justamente la energía de ionización. ¿Cómo se define la energía de ionización? Como la energía que se requiere para arrancar un electrón de un átomo considerándolo en estado gaseoso. ¿Sí? En otras palabras, ¿no es cierto?, también se puede decir que la energía de ionización mide los cambios de energía
que están asociados a la eliminación de electrones de un átomo. Y si es que eliminamos pues electrones de un átomo, por supuesto se van a formar iones positivos o cationes, ¿no? Ya. Entonces, así se define, ¿no es cierto? Pues en primer lugar, tengo un átomo neutro. Este átomo neutro necesariamente tiene que estar en estado gaseoso, ¿no? Por definición de la energía de ionización. Ya. Entonces, a este átomo neutro le agrego, le doy energía, pues se va a arrancar un electrón. Un electrón se va a desprender y me va a quedar un ion positivo, ¿no es cierto? Un catión. Ya. Entonces, esta energía, ¿no es cierto? Esta energía que se requiere, o más bien dicho, esta energía que estoy suministrando a este átomo neutro en estado gaseoso, considerándolo en estado gaseoso, pues esta es la energía de ionización primaria, ¿no es cierto? Para arrancar entonces el primer electrón del átomo neutro gaseoso, tengo que suministrar la energía de ionización primaria. Ya. Si se arrancara, ¿no es cierto?, un segundo electrón o un tercer electrón, pues tenemos necesariamente que hablar ahí ya de energías de ionización secundaria, energías de ionización terciaria, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo pues del número de electrones que se quiera arrancar. Sí. Y además, ¿no es cierto?, pues los valores de la energía de ionización van incrementando, van creciendo considerablemente, ¿ya? ¿De qué factores depende la energía de ionización? Asimismo, depende, ¿no es cierto?, de la fuerza de atracción efectiva que existe entre el núcleo y el electrón más externo que se trata de arrancar, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, depende pues de la fuerza de repulsión que existen entre los electrones. Y también existe, ¿no es cierto?, del efecto pantalla. ¿Qué es esto del efecto pantalla? Habla, ¿no es cierto?, de que las capas electrónicas internas sí impiden que exista una buena atracción entre el núcleo y los electrones de valencia. Hacen como una especie de pantalla, ¿no es cierto?, entre el núcleo y los electrones del último nivel. Por eso justamente se llama pues efecto de pantalla, ¿no? Ya. Se ha encontrado, ¿no es cierto?, una ecuación para determinar la última energía de ionización para los primeros elementos, ¿sí? Y esa ecuación, pues justamente es la que ustedes están observando. B por z al cuadrado dividido para n al cuadrado. ¿Qué es B? Es una constante, cuyo valor es 2,17 por 10 a la menos 11 ergios por átomo. ¿Qué es Z? El número atómico. ¿Qué es N? El nivel de energía principal, ¿no es cierto?, en el cual se encuentra el electrón que se quiere arrancar. Ya. Entonces, miren, observando, ¿no es cierto?, observando esta ecuación, el número atómico está en el numerador y el nivel, ¿no es cierto?, el nivel de energía está en el denominador. Entonces, en base a esta ecuación también nosotros podemos ya deducir cómo va a variar la energía de ionización en un periodo y en un grupo. Ya. Entonces, en un periodo, ¿no es cierto?, la energía de ionización aumenta hacia la derecha. En tanto que en un grupo la energía de ionización disminuye hacia abajo, ¿sí?
esto es importante tener en cuenta, ¿no? Que los valores de la energía de ionización son siempre positivos. ¿Qué quiere decir esto del signo positivo? Que siempre, pues, ¿no es cierto?, se debe suministrar, se debe dar energía al átomo para eliminar el electrón, ¿no? Siempre, siempre hay que dar energía. Bajo ningún concepto, pues, se va a desprender energía, ¿no es cierto?, cuando se arranque, cuando se elimine un electrón. Todo lo contrario, pues para eliminar el electrón nuevamente hay que dar energía. Y por eso estos valores de la energía de ionización siempre van a tener un signo positivo. Ya. Ahora veamos lo que es la afinidad electrónica, ¿no? ¿Cómo se define? Como el cambio de energía que ocurre cuando un electrón se agrega a un átomo neutro, asimismo, ¿no es cierto?, considerándolo en estado gaseoso, y se convierte, pues, en un ion negativo, ¿ya? Es un proceso como lo contrario, ¿no es cierto?, de la energía de ionización. En la energía de ionización arrancamos un electrón, en la afinidad electrónica agregamos un electrón. Asimismo, ¿no es cierto?, pues hay que considerar al átomo en estado gaseoso. Esto por definición, ¿no?, de afinidad electrónica. Ya normalmente, pues esta afinidad electrónica se expresa en kilojoule por mol de átomos, ¿no?, o por atomogramo. Ya. Entonces, el proceso es ese, ¿no es cierto? Ahora yo tengo un átomo neutro, le voy a agregar el electrón. Una vez que he agregado el electrón, voy a obtener como resultado un ion negativo y se va a liberar energía. Entonces, cuando se libera energía, pues se asigna un valor de menos, ¿no? Entonces, el signo menos quiere decir liberación de energía, quiere decir que es un proceso exotérmico. El signo más quiere decir que absorbe energía, o sea, hay que dar energía y es un proceso endotérmico. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo por aquí a la mano pues un valor que si tengo un átomo de cloro, ¿no es cierto?, en estado gaseoso, le sumo a este un electrón, voy a tener como resultado, ¿no es cierto?, el ion cloruro, asimismo en estado gaseoso, y la energía que se libera de este proceso, pues, es menos 349 kilojoule por mol de átomos de cloro en estado gaseoso, ¿no? Ya. Entonces, ¿no es cierto? Pues la afinidad electrónica mide la atracción o afinidad que tiene el átomo por un electrón que se añade, ¿verdad? Ya. Para la mayoría de los átomos, pues, se libera energía cuando se añade un electrón. Sí, para la mayoría, ¿no? Para la gran mayoría. Se añade un electrón y se libera energía, ¿ya? Pero para algunos elementos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, específicamente los gases nobles. Para estos gases nobles. Para los gases nobles, ¿no es cierto? El valor de la afinidad electrónica tiene signo positivo. Es decir, que no se libera energía, más bien va a absorber energía. Ya. Y justamente, ¿no es cierto?, esta particularidad de absorber energía me indica que el electrón finalmente no se unirá al átomo. Sí. En cierta forma, pues por un momento como que sí se une,
pero el ion formado pues es muy inestable y por esa razón otra vez regresa a ser átomo, no se forma. Es decir, ¿no es cierto?, que el anión tiene mayor energía que el átomo y el electrón. Y como tiene mayor energía, ¿no es cierto?, mientras un sistema tenga mayor energía, se vuelve más inestable. Siempre los sistemas de menor energía pues son más estables, ¿sí? Y justamente, ¿no es cierto?, esta situación se analiza, ¿no es cierto?, pues mediante esta ecuación, ¿no es cierto? Átomo neutro más un electrón están del lado izquierdo de la flecha. Del lado derecho tenemos al ion negativo más energía, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo es que la energía del lado derecho del ion negativo es más grande que la energía, ¿no es cierto?, del átomo neutro más la energía de este electrón, ¿ya? Porque siempre, ¿no es cierto?, como ya sabemos, pues el cambio de energía se analiza restando el estado final menos el estado inicial. Y para que me dé un valor positivo de afinidad electrónica, entonces la energía del lado derecho, es decir, la energía del ion negativo, es más grande que la energía del átomo neutro más la energía del electrón, ¿no? Y por eso, pues, este lado, el lado derecho, es decir, el ion negativo, es inestable y por lo tanto no se forma, ¿no? Ya. Ya. También, ¿no es cierto? Como les decía, ahora vamos a ver pues cuáles son las diferencias entre la energía de ionización y la afinidad electrónica. En realidad es una sola, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La energía de ionización es esa facilidad, ¿no es cierto?, que tiene el átomo para perder un electrón, en tanto que la afinidad electrónica es la facilidad que presenta el átomo para ganar un electrón, ¿sí? Ya. Igual, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué es la electronegatividad. Ya. ¿Cómo se define la electronegatividad? Como una medida de la tendencia que tiene un átomo para atraer electrones, cuando este átomo está químicamente combinado con otro átomo. Cuando está formando parte, ¿no es cierto?, pues de un compuesto o de un ion también puede ser, ¿ya? Entonces ahí tenemos que hablar necesariamente de la electronegatividad de cada uno de los elementos, ¿no? Ya, la electronegatividad no tiene unidades, ¿sí? Ya. Y se han inventado, ¿no es cierto?, pues algunas escalas arbitrarias para determinar valores de electronegatividad. Y la más conocida, pues justamente es la escala de Pauling, ¿sí? Y Pauling, cuando generó esta escala de electronegatividad, al flúor, ¿no es cierto?, le asignó un valor de 4, ya que el flúor es el elemento de la tabla periódica más electronegativo. En tanto que al cesio y al francio le asignó un valor de 0,7, ya que estos dos elementos, ¿no es cierto?, pues son los menos electronegativos en la tabla periódica. Entonces, en base, ¿no es cierto?, pues a las electronegatividades
del flúor y del cesio y francio, y asimismo observando el lugar en donde se encuentran ubicados en la tabla periódica, podemos pues fácilmente, ¿no es cierto?, deducir que en un periodo la electronegatividad aumenta hacia la derecha, ¿verdad? En tanto que en un grupo la electronegatividad disminuye hacia abajo. Entonces, ¿no es cierto? Como la electronegatividad se define para un átomo cuando está químicamente combinado con otro átomo, ¿no es cierto? Así se define, es decir, cuando está formando parte de un compuesto, de un ion o de un radical también puede ser. Entonces, la electronegatividad me va a servir para predecir el enlace de un compuesto, ¿no es cierto? Para ver qué tipo de enlace está presente en un determinado compuesto. Es así, ¿no es cierto?, que elementos con diferencia grande de electronegatividad tienden a formar enlaces iónicos. En tanto que los elementos que se encuentren en un compuesto, ¿no es cierto?, con diferencias pequeñas de electronegatividad, pues tienden a formar enlaces covalentes. Ya, eso en cuanto a la electronegatividad. Ahora, ¿no es cierto?, pues al carácter metálico que puede presentar un elemento de la tabla periódica, también se lo ha considerado como una propiedad periódica, ¿no es cierto? Pero en realidad, el carácter metálico involucra, ¿no es cierto?, pues a otras propiedades que presentan los metales, como el brillo metálico, como su conductividad, tanto eléctrica como calórica, ¿no es cierto?, como su ductilidad, como su maleabilidad. A eso es lo que se refiere, pues prácticamente cuando nosotros hablamos de carácter metálico, ¿no es cierto?, a estas propiedades físicas que presentan los metales, ¿ya? Entonces, si observamos asimismo la tabla periódica, ¿no es cierto?, pues la mayoría de los elementos corresponden a metales, en tanto que los no metales, ¿no es cierto?, pues son minoría y están ubicadas en la parte derecha de la tabla periódica, ¿no? Siendo un poco más exactos en el extremo superior derecho. Ya, y asimismo, ¿no es cierto? Si nosotros observamos la tabla periódica y observamos la ubicación de los metales y de los no metales, pues podemos fácilmente deducir o determinar cómo varía este carácter metálico en los periodos y en los grupos. Ya, en un periodo, ¿no es cierto?, el carácter metálico disminuye hacia la derecha. Y en un grupo ahora el carácter metálico aumenta hacia abajo. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, pues cuáles son las principales diferencias entre los metales y los no metales. No diferencias de tipo físico, más bien diferencias de tipo químico, ¿no es cierto?, de cómo están estructurados los metales y cuál es su estructura de los no metales, ¿sí? Y entonces, las diferencias pues son las siguientes, ¿no es cierto? Una primera diferencia se presenta en la capa externa. Los metales tienen pocos electrones en la capa externa, menor o igual a 3 electrones generalmente, en tanto que los no metales tienen mayor o igual a 4 electrones, ¿ya?
Entonces, una primera diferencia está en la cantidad de electrones en la capa externa, ¿no? Otra diferencia importante pues se presenta en la energía de ionización. Los metales, como ya dijimos, presentan bajas energías de ionización, en tanto que los no metales presentan altas energías de ionización. Entonces, es más fácil arrancar un electrón a un metal que arrancar un electrón a un no metal, ¿no? Ya. Otra diferencia está en la afinidad electrónica. Los metales presentan afinidades electrónicas ligeramente negativas o hasta positivas, en tanto que los no metales presentan afinidades electrónicas bastante negativas. Es decir, que más fácil resulta agregar un electrón a un no metal que agregar un electrón a un metal. Y por eso es que prácticamente, ¿no es cierto?, pues prácticamente no encontramos metales con números de oxidación negativos, pues no es cierto, sino más bien los metales presentan números de oxidación positivos. Es decir, que más fácil ellos pierden electrones antes que ganen electrones. Ya. Otra diferencia está en la electronegatividad. Los metales, ¿no es cierto?, presentan electronegatividades bajas, en tanto que los no metales presentan electronegatividades altas. ¿Sí? Y una última diferencia entre metales y no metales está justamente en la formación de iones. Los metales pierden electrones, entonces forman cationes, en tanto que los no metales ganan electrones y forman aniones. Ya, jóvenes. Y luego de esto, pues, ¿no es cierto?, vienen unas tablas en la cual se presentan, ¿no es cierto?, tanto para los grupos como para los periodos, ¿no es cierto?, cómo varía, ¿no es cierto?, cómo varía el número atómico con las diferentes propiedades que acabamos de ver, ¿no? En unos casos, pues, será una relación directa, en otros casos será una relación inversa, tanto en los grupos como en los periodos, ¿no? Ya. Listo, jóvenes. Entonces, con esto, pues prácticamente hemos concluido, ¿no es cierto?, con la revisión de los aspectos teóricos que corresponden a la unidad 2, tabla periódica. ¿Alguna pregunta respecto a estos temas, jóvenes? Ya, bueno. Si no hay preguntas, pues entonces vamos a continuar, ¿no es cierto?, realizando algunos ejercicios más, pues que están pendientes, ¿verdad? Ya, esta tablita ya la completamos, ¿verdad? Me parece que
Ya. Hagamos el ejercicio 2, jóvenes. Me dan, ¿no es cierto?, los números atómicos del cloro y del bario. Y con esta información me dice que ubique el grupo, el bloque y el periodo de estos elementos en la tabla periódica. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es su configuración electrónica, ¿verdad? Una vez hecho esto, pues aplicamos las reglas ya conocidas para encontrar el periodo primero, ¿no es cierto? Luego el bloque al cual pertenecen y finalmente el grupo o familia. ¿Ya? Hagamos eso, jóvenes.
Ya, jóvenes, ya encontramos el periodo, el bloque y el grupo. Sí, profe. Ya, el cloro, ¿a qué grupo pertenece? 7A, Bloque. P y periodo 3. Ya. Muy bien. Entonces vamos a hacer para el cloro, ¿no es cierto? Y lo que se haga para el cloro, pues hay que hacer para el bario. Entonces para el cloro me dice que el número atómico es 17, ¿no es cierto? Esto quiere decir que su distribución electrónica tiene la siguiente forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 10, 12, faltan 5, 3p5. Ya. Entonces ahí sí, ¿no es cierto? Pues ya vamos con esta configuración, a definir primero el periodo. Ya el periodo, como dijimos, ¿no es cierto?, viene dado por el mayor valor de n, del nivel, ¿no es cierto? Identificamos pues cuál es el mayor valor de n y justamente es 3. 1, 2, 2, 3, 3. 3, ¿no es cierto? 3. Ya, entonces está en el periodo 3. Vamos ahora al bloque. El bloque, como ya dijimos, ¿no es cierto?, viene dado por el tipo de electrones en el último subnivel. Entonces ubicamos al último subnivel, es P. Entonces el tipo de electrones pues es P, ¿no es cierto? Ya. Y si recordamos, ¿no es cierto?, pues la ubicación de los bloques en la tabla periódica, el S a la izquierda, el P a la derecha, el D en el centro, el F en la parte de abajo de la tabla, pues el P, ¿no es cierto?, agrupa, este bloque P agrupa a las familias A, si nos acordamos de eso, ¿verdad? Ya, a las familias que se las identifica con la letra A. Ya. Me falta el grupo. El grupo, ¿no es cierto? Para este caso, pues dijimos que el número total de electrones del último nivel son justamente los que definen el grupo al cual pertenece. Número total de electrones del último nivel. Ubicamos el último nivel es el 3, y el número total de electrones pues es 2 más 5. Entonces el grupo es y como ya sé, ¿no es cierto?, que corresponde a las familias identificadas con las letras A, entonces el grupo es el 7A. Ya. Así, ¿no, jóvenes? Algo similar pues hay que hacer para el
vario. ¿Alguna pregunta respecto de este ejercicio, jóvenes? Ya, el 4. Me pide, ¿no es cierto?, el grupo y el periodo en el cual estará el átomo que tiene la configuración electrónica que termina en 6s2, 6p2, me dice, ¿ya? Entonces, de igual forma, pues, ¿no es cierto?, tengo que hacer una configuración electrónica, pues, hasta ver que termine justamente ahí, ¿no es cierto?, en 6s2 y 6p2. Ya, hagamos ese, jóvenes.
Ya, ¿a qué elemento corresponde esa configuración electrónica que termina en 6s2, 6p2, jóvenes? Al radón, profe. Y yo no sé. Al plomo, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces justamente, ¿no es cierto? Pues tenemos aquí la configuración electrónica y va a terminar en 6s2, 6p2, ¿no es cierto? Ya. Nuevamente, periodo, el mayor valor de n, 6. El bloque, último subnivel, P. Entonces, en el bloque P, ¿no es cierto?, se encuentran los grupos o familias que se los identifica con la letra A, ¿ya? Me falta el grupo que para este caso, ¿no es cierto?, para los elementos de este bloque, pues es sumar los electrones del último nivel de energía, ¿no es cierto? 2 del subnivel S más 2 del subnivel P constituyen el nivel 6, ¿verdad? 4. 4A. Y ahora sí, ¿no es cierto? Con toda esta información, pues podemos ir a la tabla periódica y revisar y ver a qué elemento corresponde. Periodo 6, grupo 4A, bloque P, corresponde al plomo, ¿no? Ya, es el plomo entonces. ¿Sí está claro, jóvenes? Ya, entonces para el ejercicio 5, pues prácticamente hay que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y ubicar, pues, cuáles de estos elementos están en el mismo periodo y cuáles están en el mismo grupo. Habría que hacer algo similar a lo que hemos estado ya realizando, ¿no? El 6. Dice que seleccione, en cada par seleccionar, ¿cuál átomo o ion es el más grande? Entre el potasio y el rubidio, ¿cuál es más grande? Y entre el bromuro y el ioduro, ¿cuál es más grande? ¿Ya? A ver, veamos cuál es más grande. Para esto, pues, ¿no es cierto? Tenemos que recordar cómo varía el radio atómico, ¿no es cierto? Y cómo varía el radio iónico en el caso de los iones.
Entonces, ¿no es cierto? El potasio y el rubidio están en el mismo grupo, ¿no es cierto? Justamente pues corresponden al grupo 1A de los alcalinos, ¿verdad? Ya, entonces están en el mismo grupo. La pregunta es, ¿cómo varía el radio atómico en un grupo? ¿Se acuerdan? De arriba hacia abajo aumenta. Ya, de arriba hacia abajo aumenta. Siendo así, entonces el rubidio, ¿no es cierto?, es más grande que el potasio, ¿verdad? Ya, el rubidio es más grande que el potasio. Ahora vamos al grupo, a este par de iones, el bromuro y el yoduro. El bromo y el yodo, ¿verdad? Pues son elementos que están ubicados en el grupo de los halógenos, ¿verdad? El grupo 7A, en el cual se encuentran pues el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, ¿verdad? Ya, listo. Entonces ahora, ¿cómo varía el radio iónico en un grupo? Profe, es lo mismo que el radio atómico. Sí, se relaciona. Ah, ya. En todo caso, ¿no es cierto? Asimismo, lo que podemos analizar primeramente es pues el radio atómico, ¿no es cierto? El radio de los átomos, no de los iones. Entonces, siendo así, ¿no es cierto? Pues el átomo de yodo es más grande que el átomo de bromo. Entonces, como a los dos, ¿no es cierto?, les voy a quitar un electrón, ¿ya? Entonces, pues lo más lógico es, ¿no es cierto?, que se siga manteniendo esta misma tendencia, ¿verdad? El yoduro tiene que ser más grande que el bromuro, ¿no? Ya. Entonces, en conclusión, pues el radio iónico también aumenta hacia abajo en un grupo. Ya jóvenes, el 7 dice, ¿cuál de los siguientes elementos esperaría que muestren propiedades físicas y químicas similares? Dice, ¿no es cierto? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué se debería analizar para saber cuáles elementos presentan propiedades químicas y físicas similares, jóvenes? ¿Qué deberíamos hacer? O sea, que estén en el mismo periodo, en el mismo grupo, puede ser. En el mismo grupo, ¿sí? Porque recuerden que los elementos que están en el mismo grupo son los que tienen propiedades, ¿no es cierto?, físicas y químicas similares, porque tienen su estructura electrónica similar. Recordemos que justamente, ¿no es cierto?, la estructura electrónica, es decir, el ordenamiento de los electrones en los niveles más externos, más la carga nuclear efectiva, son los que finalmente pues definen las propiedades de los elementos, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles están en el mismo grupo? El helio, pues, ¿no es cierto?, está en el grupo de los gases nobles, no existe ningún otro gas noble descartado, entonces el flúor también, ¿no es cierto?, pues es un elemento que pertenece a la familia de los halógenos y es el único halógeno, descartamos, ¿no es cierto? El fósforo de igual manera, ¿verdad? Está en el grupo 5A, ¿ya?
El boro, pues de igual manera, ¿no es cierto?, en el grupo 3A descartado. ¿Y cuáles quedan? Me quedan pues finalmente el calcio y el magnesio. Y efectivamente, ¿no es cierto?, pues el calcio y el magnesio son dos metales que se encuentran en el grupo 2A, este grupo de los alcalino-terrios, ¿verdad? Entonces, el calcio y el magnesio son los que presentan propiedades físicas y químicas similares. Ya. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, pues intenten hacer, ¿no es cierto?, el ejercicio 9. Ya. Entonces, la próxima clase, pues, resolveremos algunos otros ejercicios, ¿no es cierto?, de este documento. Y con eso, pues, prácticamente se estaría concluyendo esta unidad número 2, pues, y ya empezaríamos, ¿no es cierto?, pues, a revisar la unidad número 3 de nomenclatura inorgánica, ¿ya? Listo. Entonces nos vemos mañana en el laboratorio, ¿sí? Para realizar la práctica número 6 de compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. La explicación pues tendrá la misma estructura. Primeramente nos explicarán los conceptos básicos. Trabajaremos en grupos para elaborar ese documento del grupo. Y finalmente tendremos que resolver un cuestionario, ¿no? Ya, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Que tengan un buen día y nos vemos mañana en el laboratorio, ¿no? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe.